pregunta, ¿quién va a estar pasando ahora sí los cuestionamientos desde Facebook? Ya no me acuerdo. Si no, para que me vaya a Facebook y estoy retroalimentando desde allá. Una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno. ¿Quién va a estar retroalimentando desde Facebook o me voy para Facebook y desde ahí les voy pasando las preguntas? O ya no recuerdo quién quedó. Quedó Israel de estar en el chat, pero como gustes, Víctor, si quieres. No hay problema. Por cualquier cosa, auxilio, me avisan. Aquí estoy. Bueno, ok. Sí, claro. Perfecto. Que sí. Bueno, oigan, ya le voy a picar entonces a ir live. Entonces, en unos segundos, le pico y en unos segunditos ya estaremos, ¿sale? Perfecto. Ya, me parece que ya estamos en vivo. Okay. Muy bien, Rocío, gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro seminario permanente Afroindoamérica. El día de hoy llevaremos a cabo nuestra última sesión de este año con la participación de la maestra Sandra Nancy Luna, quien nos hablará de sus hallazgos de investigación recientes en una ponencia titulada Un acercamiento al estudio de la población negra, mulata y ladina en Chiapas colonial. Trabajo que coincide con los objetivos de nuestro seminario al dar cuenta de la presencia y de la participación de la población negra, mulata y ladina en el obispado de Chiapas durante la época colonial, destacando categorías en las que fueron registrados, los lugares en los que se asentaron, permanecieron y representaron la mayoría de la población, así como los oficios y las actividades que desempeñaron y en los cuales se destacaron. Bueno, antes de cederle la palabra a la maestra Sandra, les comentaré su semblanza curricular. Sandra Nancy Luna García es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Historia por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctoranda en el Colegio de México. Es profesora de Historia de la FES Zacatlán UNAM en la línea Nueva España. Sus temas de investigación son los grupos de origen africano, la historia del trabajo y los trabajadores, así como la historia de las mujeres, particularmente en el siglo XVIII. Entre sus publicaciones se encuentran Trabajadores de origen africano en los gremios de la Ciudad de México, siglo XVIII, Espacios de convivencia y rebeldía, las cofradías de la población de origen africano en la Ciudad de México, siglo XVII. Artesanos negros en la Ciudad de México y convivencia, conflictos y socialización. El caso de los artesanos de origen africano en la Ciudad de México, durante el siglo XVIII. Este último en prensa. Bueno, actualmente la maestra se encuentra trabajando en el tema de la población negra y afrodescendiente en Chiapas, enfocándose en sus dinámicas cotidianas y particularmente en las categorías con las cuales se registró esta población, mostrando lo complicado que fue identificarse, nombrarse y situarse en una sociedad móvil, compleja y ambigua. Bueno, antes de darle la palabra a nuestra invitada, les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios para la maestra Sandra a través de Facebook. Bueno, entonces, ahora sí, le cedemos la palabra a la maestra Sandra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, maestra. Bueno, buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias. Les doy las gracias a los integrantes del seminario, a la gente que está aquí apoyando en todos los espacios. Y bueno, siempre es interesante e importante participar en estos espacios que no hay muchos. Bueno, ahora hablábamos hace un momentito de que se están abriendo más, pero bueno, que estos espacios nos permiten mostrar
parte de las investigaciones que estamos realizando y sobre todo, ¿no?, mantener el diálogo y siempre esperando también que se nos hagan comentarios acerca de nuestros trabajos. Entonces, les agradezco a Rocío, a Alma y a todos los integrantes, a Israel también, muchísimas gracias, porque fue el que me invitó también para participar en este espacio, y bueno, a todos los integrantes del seminario permanente Afro-Indoamérica. Y bueno, ya lo decía Alma, yo les voy a platicar un poquito sobre la población afro y en Chiapas. Al final voy a hablar algo de categorías, pero bueno, de entrada les señalaré que voy a usar las categorías de la época, es decir, voy a hablar de negros, voy a hablar de mulatos, voy a hablar de ladinos, y al final, si quieren, pues mantenemos una discusión en cuanto al uso de las categorías. Entonces les voy a presentar, lo titulé Un acercamiento al estudio de la población negra, mulata y ladina en Chiapas colonial. Aquí quiero aclarar que no existía un Chiapas colonial, yo lo utilicé para hacer referencia a el periodo de los siglos XVI al XVIII. Chiapas se dividía en la provincia de Chiapa y el obispado, el Soconusco, les voy a compartir una presentación para que nos ubiquemos en el espacio. Ustedes me dicen si se ve. Sí, sí se ve. Me voy a estar moviendo entre texto y los mapas, pero bueno, antes de iniciar con el texto, pues les voy a mostrar, igual para que todos nos estemos ubicando en el espacio, donde está Chiapas, por acá. Esto es desde hoy, ya situándonos en el periodo virreinal o colonial. Aquí está Chiapas, que pertenecía a la Capitanía de Guatemala. Aquí de forma más clara, ¿no? Chiapas pertenecía no a la Nueva España, pertenecía a la Capitanía de Guatemala, que a su vez se dividía en, bueno, estaba integrada por Guatemala, Honduras, Nicaragua, y otras regiones que ahorita les digo. Bueno, esto es solo para situarlos, para situar de qué lugar es del que voy a hacer referencia. Ahora bien, empiezo. La provincia de Chiapas formó parte de la Audiencia y Capitanía General de Guatemala, que incluía lo que hoy es Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, y Belice, es decir, lo que hoy conocemos como Centroamérica. En cuanto al obispado, el obispado de Chiapas, que en realidad es como se le conoció a esta gran región, la demarcación corresponde a una jurisdicción eclesiástica que incluyó a la Alcaldía Mayor de Chiapas y al Soconusco, que se puede ver de forma más clara acá. Esto era la Alcaldía Mayor y esta parte es la conocida como el Soconusco. En términos actuales, abarcó parte de lo que hoy es el estado de Chiapas y una pequeña franja que hoy se encuentra en Guatemala. La conformación del obispado estuvo sujeta a una serie de cambios para mediados de los años de 1550. Ya quedó finalmente constituido, ahora sí en estas dos alcaldías, en la Alcaldía Mayor y en la Gobernación de El Soconusco, que es más como lo conocemos el día de hoy. La sede principal quedó en lo que en su momento se conoció como Ciudad Real, que hoy sería San Cristóbal de las Casas. Para el siglo XVIII hubo cambios importantes en cuanto a la demarcación jurisdiccional. En 1764, por una orden real, la Alcaldía Mayor se dividió a su vez en dos, Ciudad Real y Tuxtla. A la primera se le asignaron las provincias de los Llanos y las de los Cendales. Y a la segunda, la provincia de los Indios y la de los Zoques, y Ciudad Real seguirá siendo la parte central de la sede episcopal del obispado. Nuevamente se dieron una serie de cambios hacia 1786 con la creación de las intendencias. La de Chiapas quedó establecida el 20 de septiembre y quedó conformada nuevamente por la Alcaldía Mayor de Ciudad Real y Tuxtla y por la Gobernación de El Soconusco.
Para 1821 es el momento en el que se inicia su anexión, la anexión de Chiapas al territorio mexicano, y continuará la misma estructura administrativa territorial, es decir, 2 alcaldías y una gobernación. Y incluso el estado que conocemos hoy en día, Chiapas tiene su origen en este momento, ¿no? En momentos de la intendencia, en los años 80. Sin embargo, bueno, es preciso aclarar que también hubo otros cambios y la diferencia en los territorios se dio por el Tratado de Límite de 1882. El Tratado de Límite se dio entre México y Guatemala. Se firmó una serie de documentos en las cuales se intercambiaron territorios. A México le cedió parte de la franja del Soconusco, será esta zona de acá, y a cambio recibiría, más bien, Chiapas cedió una parte del Soconusco y a cambio recibió parte de Sierra y una parte de la selva Lacandón. Esto solo es para entrar un poco en contexto de que es el lugar al que me voy a referir y señalando esto, que Chiapas pertenecía a la capitanía de Guatemala y bueno, que pasó por una serie de transformaciones y aun cuando hablo de Chiapas colonial me refiero a estos 2 espacios, ¿no? La alcaldía mayor y la gobernación de el Soconusco. Ahora bien, en cuanto a la presencia de la población negra, respondió a la necesidad de mano de obra y a la protección que se dio del indio. Como sucedió en otras zonas de la monarquía española, la conquista y la colonización provocaron una terrible disminución de esta población por las enfermedades recién traídas, la sobreexplotación, las carencias a las que fueron sometidos, la reducción de los pueblos y los desplazamientos forzados. La disminución de la población indígena impactó de forma distinta según las regiones. Por ejemplo, el Valle de los Tustepeques, que sería esta zona, y la Frailesca, que de por sí estaban un poco poblados, quedaron casi deshabitados. O el caso del Soconusco, que prácticamente perdió a sus habitantes debido a las enfermedades y a la sobreexplotación de los indios en las haciendas cacaoteras. Estas zonas se repoblarán al integrarse nuevos grupos sociales. El valle por el establecimiento de haciendas y estancias ganaderas que atrajeron mano de obra india, ladina y mulata. Y la región Istmo-Costa, que sería el Soconusco, por el arribo de población negra y la pronta aparición de mulatos, quienes se dedicaron tanto al cuidado de las estancias ganaderas como a trabajar en las plantaciones de añil, llegando incluso a formar pueblos como Chiquipilas, Tonalá y Pijijiapa, que será en esta zona. El arribo de la población negra a Chiapas se dio en un primer momento con los conquistadores. De la primera persona negra que se tiene noticia fue un artillero que venía entre la tropa de Luis Marín. Se desconoce su nombre, pero de acuerdo con el cronista Bernal Díaz del Castillo, su encuentro con los chiapanecas en 1524 fue desastroso, ya que ante la embestida de estos indios, cito, cortado de miedo y temblando, Rosita disparó en contra de sus compañeros, hiriendo a 3 de ellos. El caso referido en las empresas de conquista no fue el único, es decir, este negro que sabemos que participó en la batalla contra los chiapanecas, pero no conocemos su nombre. En 1527, Diego de Mazariegos, al ser nombrado capitán y teniente de gobernador de las provincias de Chiapas y los Llanos, traía consigo 80 españoles, algunos esclavos negros y otro número de auxiliares indios. Años después, otro conquistador, Diego Holguín, declaró que en 1547 acompañó al capitán Pedro Portocarrero en la fundación de la villa de San Cristóbal de los Llanos, en el Valle de Comitán. En dicha conquista anduvo, cito, con sus armas y caballos y esclavos y otros aderezos, fierros y tal. Como ha señalado Matthew Restal, la participación de los conquistadores negros fue más común de lo que se ha pensado, pero fueron pocos los que dejaron plasmadas sus voces en escritos y peticiones. De la gran mayoría su imagen se desvaneció. Se sabe de ellos por los resultados funestos de su actuación,
las hazañas que consiguieron y el comportamiento o actitudes que tuvieron hacia los otros. Como dejó plasmado en 1692 el obispo de Chiapas, Francisco Núñez de la Vega, cito, señaló: tienen los indios gran miedo al negro porque les dura la memoria de uno de sus primitivos ascendientes de color etiópico, que fue gran guerreador y cruelísimo. Cierro cita. Las palabras del prelado confirman la presencia de los negros en tiempos pasados. Más importante es que alude a la población en su momento, es decir, que ya desde tiempos remotos había población afro, y del imaginario que se mantenía de ellos. En cuanto a la importación progresiva de personas afro, se dio con los colonos y funcionarios reales, civiles y religiosos, quienes establecidos sobre todo en Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, empezaron a adquirir cada vez más propiedades y a fundar haciendas, plantaciones dedicadas a la producción de azúcar, ganado, cacao y añil. En un principio fueron los indios quienes estuvieron a cargo de las labores, pero ante su deceso se integró a negros esclavizados en esas tareas, lo que llevó a Chiapas a ingresar, como lo harían otros territorios del continente americano, en el comercio de personas. El propio Fray Bartolomé de las Casas dejó datos relevantes acerca del ingreso de ellos. En un principio indicó que para liberar a los indios de las condiciones en las que se encontraban, el rey concedió llevar de Castilla a algunos negros esclavos. Bueno, hay que recordar que Fray Bartolomé de las Casas fue obispo de Chiapas. Poco después destacaría las Casas, que no solo eran algunos esclavos ni provenían únicamente de España, sino que ante el aumento de plantaciones de azúcar y la falta de trabajadores, el comercio de personas esclavizadas se incrementó. Los encargados de su tráfico fueron los portugueses, quienes, a decir del propio obispo, cito, muchos años atrás han tenido cargo de robar a Guinea y hacer esclavos a los negros harto injustamente, viendo que nosotros, a los dominicos, mostrábamos tanta necesidad y que se los comprábamos bien, dieron y dan cada día prisa a robar y cautivar de ellos. Cierro cita. Los portugueses, por más de siglo y medio, tuvieron una posición dominante en el comercio de personas, debido a sus posesiones en las costas africanas. Durante el tiempo en el que la corona española estuvo unida con la portuguesa, entre 1580 y 1640, dependió de ellos para abastecer a sus posesiones. Y Chiapas, como lo vemos, no fue la excepción. Como dejan ver las palabras del fraile, aun cuando consideraba injusta la actividad de los lusitanos y el nivel en el que se realizaba la venta y compra de esclavos, esta era necesaria. Lo era tanto para la economía de la orden religiosa como para aligerar el trabajo de los indios. Los encomenderos y colonos también participaron en el comercio de esclavos negros. Es más, fueron ellos los primeros en beneficiarse de su trabajo. Ya lo habían hecho del de los indios, pero ante la crisis demográfica se generalizó el empleo de esclavizados. Al parecer, Pedro de Alvarado fue el primero en iniciar tratos con el secretario del rey Francisco de Cobos, Diego Beltrán, miembros del Consejo de Indias. Hizo el trato para introducir 200 esclavos, sin embargo, por cuestiones políticas y familiares, el proyecto no se concretó. Desconozco si hubo otro intento por introducir esclavos a gran escala. Lo que sí hubo fueron peticiones particulares, como la que realizó Pedro de Ordóñez, que era gobernador de Soconusco, quien en 1565 solicitó a la corona se le permitiera ingresar negros y ganado para instalarlos en su hacienda. Es una parte de Soconusco. La importancia masiva es probable que terminara en el transcurso del siglo XVII. No obstante, en la primera década del siglo XIX, todavía se valoró si era recomendable o no la introducción de esclavos. La respuesta fue negativa. La realidad era que la necesidad de trabajadores desde hacía tiempo la seguían cubriendo los indios y los descendientes de estos, así como los hijos de la población negra y los hijos de todos ellos, ya mestizos, pardos, mulatos, lobos o ladinos, como también fueron llamados. Y con su presencia transformaron la geografía del obispado, como mostraré ahora. Los lugares de asentamiento. En el siglo XVI, la presencia de la población negra empezó a ser notoria. Como mencionamos, el propio Fray Bartolomé de las Casas dejó constancia de ello. Aunque no hay cifras precisas, se estima que en 1570 había entre 170 y 145 negros residiendo en Ciudad Real.
y en las haciendas de los dominicos del convento de Chiapa, hoy en Chiapa de Corzo. En la centuria siguiente, además de incrementar su número, se van a ir definiendo las zonas donde su presencia será constante. Por lo pronto, en 1611, había en la capital 623 esclavos negros, mulatos e indios. Formaban parte de la servidumbre de 198 españoles y además integraban, eran parte de una de las compañías de milicianos que se establecía en la ciudad y estaba compuesta por 131 barcos. En 1673, en las haciendas del convento de Chiapa, que ya en su momento eran 4, esta es la zona de haciendas, laboraban 31 esclavos negros junto con 44 indios. Mientras que en otras 2 estancias de ganado, ubicados en la zona de Comitán, también perteneciente a los dominicos, se encontraban otras 80 personas, entre negros, mulatos e indios. Reflejo ya del tipo de sociedad que se estaba formando y las interacciones que tenían, sobre todo en los espacios de trabajo. Ya para el siglo XVIII, la información que presentan tanto autoridades de la esfera temporal como de la espiritual precisan cómo negros y mulatos se fueron diseminando por otras regiones del obispado. De una veintena de informes datados en 1748, que incluyeron tanto la alcaldía mayor como el Soconusco, es decir, todo el obispado de Chiapa, en 12 curatos se registra al grupo de estudio, el grupo negro y mulato. Como sucedió en siglos anteriores, Ciudad Real, Chiapa y Comitán son los centros, los espacios donde más destaca esta población. En las haciendas de Chiapa, esa es la particularidad, nuevamente se registró a población esclava. Ya para los años 50 se registraron más curatos, divisiones eclesiásticas, ya se registraron 41 y de esos 41, en 24 de ellos ya se encuentran negros y mulatos, quienes ya se habían dispersado por las diversas zonas del obispado. Y bueno, igual no es muy claro el mapa, pero esta es la zona de establecimiento de las haciendas. Y la mayoría pertenecía no solo a los dominicos, también había particulares, dueños de todas estas haciendas. Bien, el resto del siglo XVIII, esta zona continuará, me refiero a esta zona de los valles, continuará con la misma estructura social, es decir, con una presencia superior de indios, pero con algunas salvedades, pues de las 8 haciendas que había en 1778, destacan 2, la llamada Santa Cruz y la de nombre San Miguel. En estas haciendas, el 66% de los trabajadores estaba constituido por mulatos. Y en el caso de la hacienda de San Miguel, todos sus trabajadores eran mulatos. La zona que resultó un caso excepcional fue el Valle de las Jiquipilas, que es esta zona, y Cintalapa. En este lugar, de un total de 700 personas, los mulatos representaron cerca del 50%, un poco más del 50%. Esta región resultó atractiva para los españoles porque era paso obligatorio entre Chiapas y Oaxaca y ofrecía grandes potencialidades para la ganadería, mismas que estos no tardaron en explotar al fundar varias estancias de ganado mayor que funcionaron como centros receptores de la población ladina. Y recuerden que les había comentado que en el término ladino también están integrados negros, mulatos y demás afros. La importancia de este lugar y de la fundación de estas haciendas también fue tal que para los años 70, el 70% de los trabajadores estaba conformado por mulatos. De hecho, en este lugar se encontraban las haciendas ganaderas de una de las familias más ricas, los Esponda y Olochea. En varios de los conflictos y pleitos de tierras que sostuvieron por defender sus propiedades, los mulatos fungieron como testigos. Se acudió a ellos porque habían trabajado en las haciendas por muchos años o por generaciones. Sabían quiénes eran los dueños, conocían los límites y tierras contiguas y estaban al tanto de cómo se habían adquirido las propiedades. Como sucedió en el litigio,
presentado por el capitán Manuel Esponda en 1817 contra Joaquín de León. El conflicto se dio porque este invadió con ganado mayor las tierras de la hacienda de San Antonio, y entre los declarantes se encontraban 5 personas, 4 de ellos eran mulatos. Alberto Argüello, de 50 años, Juan Toledo, de 60, Cornelio Alfaro, igual de 50, y Anastasio Mesa, de 70. Aquí ya hay que tomar en cuenta las edades. Los 3 primeros llevaban trabajando para la familia Esponda más de 40 años, y el último, cito, había servido desde su tierna infancia. Interesante es que de los 4, Mesa y Argüello eran oriundos de la hacienda, pero solo Mesa vivía en ella. Con los otros 2 testigos fue similar, pues Toledo nació en Santa Lucía, en la hacienda de Santa Lucía, y era caporal de otra de las haciendas llamada San Francisco, y Alfaro era originario de otra hacienda de nombre Macuilapa, pero residía en la de San Bartolomé, y ahí vemos también la movilidad que existía, la movilidad geográfica. Su ocupación como vaqueros y caporales les brindó la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro, así que estaban enterados de lo que ocurría en las haciendas, por tanto, resultaban una pieza clave en las disputas. Las declaraciones de los testigos se hicieron a favor de los Esponda, así que la resolución fue positiva, recordando el valor de la palabra y de la memoria y lo que este grupo representaba en la región de Jiquipilas. Por otra parte, no deja de asombrar que prácticamente pasaron estos personajes que les estoy mencionando toda su vida en estos espacios, ¿no? Es decir, en las haciendas, y es posible que sus progenitores también lo hicieran, y muy posiblemente que sus hijos también continuaran en estas haciendas, en estos espacios. En cuanto a Jiquipilas el pueblo, pasó de ser un pueblo de indios a estar habitado solo por mulatos. En 1685 todavía se encontraba formado por indios y mulatos, y cada uno de ellos contaba con sus propias autoridades. Para el caso de los mulatos era Esteban de Baltasar, quien tenía el papel de alcalde del gremio de los ladinos, y Tomás Hernández será el alcalde de los naturales o de los indígenas. Aquí hay algo interesante en Jiquipilas, porque tiempo antes el alcalde de los mulatos había sido Nicolás Santiago. El caso de este mulato es realmente interesante, porque, bueno, él había sido regente de la parcialidad de la gente ladina, se decía, pero pasó a la historia no por sus servicios administrativos, sino porque se le enjuició junto con otros indios, otros mulatos y otros también llamados como morenos, tras ser acusado de hechicero, brujo, nahualista y supersticioso. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos rastrear a estos personajes. Y bueno, en cuanto a esta misma zona de Jiquipilas, el número de población afro aumentó. Decía, en un primer momento empezó como la mitad indios, la mitad mulatos. Ya para en los años 40 del siglo XVIII, en 1741, ya se notificó que en el pueblo únicamente estaba habitado por pardos. Ahí también entra el tema de las categorías. En algún momento se les nombra como mulatos, en otros se les llamará como pardos, pero al final, o ladinos, estas denominaciones hacen referencia a la población afro. Finalmente, hacia 1774, uno de los obispos que hizo una visita bien extensa, bueno, hizo 2 visitas por los diversos territorios del obispado, que es Vargas Rivera, confirmará que para el año 74 únicamente Jiquipilas estaba conformado por mulatos. Para los años ya casi finales del siglo XVIII, para los años 80, se realizará una inspección, y ahí sí ya quedará registro de que el pueblo estaba únicamente conformado por mulatos. De hecho, se elaboró un padrón y en el cual se registraron 32 familias. Aquí lo interesante es que provenían de diferentes lugares, es decir, algunas venían de Tehuantepec,
que Tehuantepec en ese momento pertenecía a la Nueva España. Y bueno, de otros lugares. Entonces ahí también nuevamente podemos ver la movilidad y sobre todo cómo los pueblos, algunos pueblos de Chiapas se fueron transformando, ¿no? Empezaron teniendo población indígena, población mulata y terminaron solo con población mulata. Gracias a este registro de 1779, incluso conocemos cuántos eran, su estado civil, si eran solteros, si eran casados, y un dato interesante o importante que, sobre todo para las autoridades del momento, eran quiénes eran los próximos a tributar, ¿no? Porque hay que recordar también que la población, las castas, igual que los indígenas, pagaban. Ahora bien, por otra parte, en los valles soques, particularmente en la ribera de Ixtacomitán, que es esta zona de aquí, también se establecieron importantes haciendas. Estas funcionaron como foco de atracción para todos los grupos sociales. La ribera era una extensa y fértil llanura, por lo que atrajo la atención de los españoles, quienes a partir del siglo XVII empezaron a adueñarse de las mejores tierras, en las cuales levantaron plantaciones de árboles de cacao. Será hacia la segunda mitad del siglo cuando florezcan estos centros, y en 1670, por ejemplo, en una de las haciendas más importantes, llamada en su momento Nuestra Señora del Rosario, cito, se componía de entre 50,000 y 70,000 árboles de cacao, de 14 casas para la vivienda de los mozos, 10 esclavos entre varones y hombres, y una ermita dedicada a la Virgen del Rosario. Cierra cita. Esta propiedad esta hacienda pertenecía a los jesuitas, quienes además eran dueños de las haciendas de Nuestra Señora de la Concepción y de la hacienda de San Antonio, aunque la mayoría de las haciendas establecidas en esta zona pertenecía a particulares. Bueno, bien. Para el siglo XVIII, aún con tiempos críticos, la región siguió siendo próspera y las haciendas de cacao eran una de las fuentes de atracción de trabajadores más importantes. En relación con la población de estudio, no se registran ya esclavos, pero el número de pobladores ladinos se incrementó. Para 1759, por ejemplo, se registran 803, entre mulatos, mestizos, castizos. Ya para los años 80, para 1778 en particular, se perfila mejor el panorama de esta zona, y del total de la población, que en este momento eran 946, los mulatos representan poco más de una cuarta parte. El resto seguían siendo indios. Los mulatos no solo fueron trabajadores de las haciendas cacaoteras, poseyeron las propias. De eso informa el párroco llamado Policarpo de San Vicente en 1757. El obispo de aquel entonces, José Vital y Moctezuma, solicitó información de cada partido. Le interesaba saber cómo estaban compuestos, es decir, cuántos habitantes había, las calidades y a qué se dedicaban. Esto con la intención de conocer las posibilidades que existían para recaudar dinero y poder reparar así iglesias y parroquias. La información que presentó el párroco de Ixtacomitán refiere que en la ribera había cerca de 20 haciendas, más las 3 de los jesuitas, que estaban habitadas por 389 casados, 57 viudos y 72 muchachos, entre hombres y mujeres. En total eran 1,286 personas. De los indios dice que eran pobres, aun cuando contaban con sus tierras, pero no se les permitía trabajarlas. En cuanto a los mestizos y mulatos, dice que eran dueños de sus propias haciendas, y aquí hay algo interesante que destaca el párroco, pues dice que no sabe cómo definirlos, porque sus haciendas son ricas y cuantiosas, pero sea por la intemperie de los tiempos y malas cosechas, o sea por sus malas conductas en los grandes empeños que tienen contraídos, se hallan endeudados. Si tan lastimoso estado que en sus tratos y decencias muy poco o nada se distinguen de los naturales. Aquí interesantes resultan las palabras del párroco, pues muestran la realidad de algunos poseedores de tierras que lidiaron no solo con dificultades climatológicas, sino también con la posibilidad de adquirir deudas o perder sus tierras.
en relación con la imagen que presenta de mestizos y mulatos, deja ver la paridad que tenían con los indígenas, pues sin duda compartían espacios de vivienda y trabajo. En suma, para la segunda mitad del siglo XVIII, los mulatos se encontraban más disgregados en las zonas de Jiquipilas, los Custepeques, Ixtacomitán y Ciudad Real. O sea, prácticamente en casi todo Chiapas el día de hoy. Contaron con una presencia mayor en estas zonas que les acabo de mencionar, y la particularidad, como también ya les decía, es que en las haciendas de los dominicos, sobre todo en las que se encontraban en el Curato de Chiapa, es donde se encontraba la población esclava. Y bueno, podemos estimar que si en algún momento representaban el 3.5 de la población, ya después del siglo XVIII duplicarán su presencia y casi se mantendrán entre el 7 y el 10%, por lo menos en el transcurso del siglo XVIII. Y se puede ver acá, igual no es muy claro el mapa, pero bueno, sí da cuenta, ¿no? De cómo, de los porcentajes, de cómo aumentaron la población mulata y la población negra. Y ustedes disculparán, súper manual, además, yo lo hice a mano y ustedes pueden verlo y hasta me daba pena mostrarlo, pero solo es para que se den cuenta. El rojo es en el 78, el azul es del 59, y para que vean, ¿no? Cómo se fueron expandiendo más, cómo se diseminaron, se difundieron en todo el obispado de Chiapas. Entonces, sí es muy manual, efectivamente es con colores, prácticamente agarré mi bicolor y mi mapa, pero bueno, eso también a mí no me permite ubicarlos, y bueno, ya después, y tener otros mapas mucho más elaborados. Pero bueno, me voy a quedar en esto para que no me dé tanta pena mi mapita de escuela. Ahora bien, en cuanto a la gobernación del Soconusco, que es esta parte, desde finales del siglo XVI se dieron cambios a nivel social, cultural y lingüístico, generados con la llegada de españoles y también de negros. Los segundos se instalarán en el noroeste de la región conocida como el Despoblado, esta parte, y más tarde se extendieron hacia el sur. Su presencia obedeció a la falta de personal para trabajar en las haciendas y estancias, y es posible que el periodo de mayor ingreso de esclavos negros a esta zona se haya dado entre 1524 y 1560. Esto coincide con el tiempo en que la mortandad de la población indígena se incrementó. Para 1611 se encontraban en el Soconusco cerca de 150 pobladores entre negros y mulatos e indios. Para finales del siglo XVII quedaban pocos negros en condición de esclavos, algunos habían huido o lograron su libertad, y otros más se establecieron en pueblos de indios donde formaron sus propias familias. Con el paso del tiempo serán sus descendientes, es decir, los mulatos, quienes permanezcan en estos sitios. Ya para 1684, por ejemplo, había 259 jefes de familias mulatas, empleados en las haciendas de Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec y Ayutla, zonas establecidas aquí. Ya para el siglo XVII y el siglo XVIII se habían distribuido por toda la llanura, es decir, ya los encontramos en el norte y sur del Soconusco. En 1748, el paisaje humano de esta misma zona del Soconusco ya está definido. Negros y mulatos superarán en número a indios, con mayor precisión en Mapastepec, que era la cabecera, y Pijijiapa, que se encuentran acá. Para estos momentos, Tonalá seguía siendo pueblo de indios, y ya para los años 70-80, ya estos espacios eran inmutables, es decir, ya en todos sobresalía la población mulata. En el caso de Tonalá, tendrá gran importancia a lo largo del siglo XVIII, porque formaba parte de los llamados pueblos de raya, es decir, estos pueblos que estaban en límites fronterizos con, estaba al límite de la frontera del obispado. Tonalá estará conformado por indios y por mulatos, nuevamente como pasó en el pueblo que les mencioné antes, en
En Jiquipilas tendrá sus propias autoridades, su propio ayuntamiento, y cada uno de ambos gremios funcionará de acuerdo a sus propias dinámicas con sus autoridades y sus ayuntamientos. Nuevamente también en esta zona se dedicaban al trabajo en las haciendas ganaderas, en el trabajo de añil y en pesquerías también, en la pesca. Y un dato también a destacar es que en esta zona se establecieron milicias de mulatos, y también podemos ahí destacar este punto. Para los años 80 del siglo XVIII, ya también la parte del sur del Soconusco se transformó, y aun cuando la población indígena en este punto seguía siendo, esta zona, perdón, seguía siendo más indígena, bueno, había lugares como Escuintla o Tuxtla, donde, Escuintla sobre todo, donde los mulatos representaban un porcentaje casi similar al de la población indígena, o como será el caso de Tuxtla, el Tuxtla Chico, ubicado en el Soconusco, donde la población mulata superara a españoles y a mestizos. Un caso a destacar en esta zona será uno de los pueblos llamado Ayutla, que ya era el último, el que estaba pegado con Guatemala. Y es interesante el caso de este pueblo porque también empezó con población indígena y terminará con población, pero muy poquita, ya había muy poca población indígena. En un registro que hizo en 1735, ya la mayoría de su población se registra como gente parda, y ya para los últimos registros con el que cuento de esta zona, que es un padrón que elaboró el obispo Polanco hacia los años 1778, ya ahí totalmente este espacio está habitado únicamente por mulatos. Nuevamente ahí encontramos el punto de las categorías, aparecen registrados como gente parda o como solo mulatos, ¿no? El punto es que están diciendo que esa zona era únicamente mulata. Y bueno, aquí podemos ver el ejemplo de la transformación, por lo menos de esta zona, de la zona del Soconusco, y cómo se van creando espacios propios para ellos, en donde los descendientes de negros, en particular los mulatos, pues tenían sus propias dinámicas, como la vaquería y la siembra de cacao. En resumen, la aproximación a las fuentes indica que negros, mulatos y ladinos se concentraron en los principales núcleos de la población, en zonas de mayor movimiento y con alta presencia de grupos españoles mestizos, como ya les mencioné algunos, regiones a las que he aludido y que por otra parte no parecen extrañas si se consideran las ocupaciones a las que dicha población se dedicó, tanto en las zonas rurales como en la ciudad, al establecerse en haciendas y estancias ganaderas, como parte de los capataces, vaqueros, arrieros y trabajadores agrícolas, como parte de la servidumbre doméstica. También formaron parte de los artesanos, de las milicias e incluso, como les mencioné, de las autoridades. Y si bien su presencia no se dio en la misma dimensión, ni a un nivel extraordinario o que aventajara la presencia de los indios, sí construyó nuevas identidades, nuevas regiones, nuevos paisajes humanos. Ahora bien, una cuestión que sale a relucir, y me voy a enfocar solo en esta zona de las haciendas, es la elección de parejas. Y es que se aprecia, lo que a partir de las fuentes, que ahora les hablaré en cuáles me basé, se aprecia una tendencia a la endogamia en indios y mulatos. En Jiquipilas, por ejemplo, se encuentran las partidas de bautizo y de matrimonio, y en uno de los libros se encuentran 126 partidas, y de esas el 50% corresponde a mulatos, de los cuales el 72% eligieron a una compañera de su misma calidad. 19 lo hicieron con indias y un 9% se asentó solo la calidad del novio. En cuanto a los indios, siguieron un patrón similar. Del 30% que representaron, más de la mitad eligieron entre sus iguales,
el 31% se casó con mulatas y en el resto, el 13% únicamente se asignó el origen del hombre. En el caso de los mestizos, que fueron los que menos aparecieron, uno se casó con una mujer española y el otro con una mestiza, mientras que los españoles, uno tomó estado con una mujer de su misma calidad y los otros dos con mulatas. O sea, ahí ya vemos estas dinámicas sociales y esta interacción y estas relaciones sociales y sexuales que se dieron entre todos los grupos, pero sí hubo cierta tendencia. En los Custepeques, por ejemplo, que es también esta zona de haciendas, se vivió una situación similar en la elección de parejas. Pues de acuerdo con los padrones de comunión y confesión levantados en las haciendas entre 1807, 1813 y 1813, perdón, en 9 de los poblados tendieron a unirse entre sus iguales. La excepción se dio en la elección de parejas, la excepción en la elección de parejas se dio en una de las haciendas de nombre Santa Cruz, donde los indios se inclinaron casi en la misma proporción por mujeres de su mismo grupo y por mujeres mulatas. En otra, en la hacienda de San Miguel, 8 de las, y en la de San Miguel, donde las novias de los 8 mulatos fueron 7 indias y una ladina. Es decir, de 8 mulatos, 7 se casaron con indias y 1 con ladina. Por su parte, los registrados como ladinos fueron más diversos y 6 estaban comprometidos con indias, 3 con mulatas, y 3 con ladinas. Es importante mencionar que los registros se asentaron, de estos que los estoy hablando, de esta partida de esta zona, en un solo libro. Es decir, que las listas se hicieron por hacienda y en cada una se marcó la calidad de sus habitantes, el nombre y el apellido, la edad, el estado civil y los nombres de los hijos junto con las edades. En el padrón de 1807, por momentos los grupos aparecen entremezclados, pero siempre marcando la calidad. Mientras que en el de 1813 sí se separa a indios y mulatos. Es en este momento cuando se reduce prácticamente a solo 2 categorías, como se registra la población de las haciendas de los Custepeques. Mestizos y ladinos ya empiezan a desaparecer. Y estarán presentes también los españoles, ¿no? Porque son los dueños de esas haciendas. Es probable que en el registro poblacional de este padrón se tendieran a asimilar la calidad de la esposa a la del cónyuge, ya que el mismo número de hombres, ya que es el mismo número de hombres que de mujeres. Sin duda era una forma más sencilla de saber quiénes eran los feligreses y se habían cumplido con el precepto de la iglesia, es decir, la obligación de confesarse. Pues en caso de requerirse por las autoridades civiles, los libros estaban listos para formar matrículas de tributarios. En el área de Chiapas, específicamente en las haciendas de los dominicos, se siguió el mismo patrón en la elección de pareja. De hecho, la mayoría de las familias se formaron entre esclavos y libres, que prácticamente eran los habitantes de esos espacios. No cabe duda de que el término de libre engloba a los descendientes de esclavos que habían adquirido tal condición, pues de ser indios se anotaron solo bajo esa categoría, es decir, como indios. Una cuestión que se ha podido observar es que la denominación de pardo se aplicó para los habitantes de los barrios de la cabecera, sugiriendo que sí hubo cierto tipo de consenso, ya que también aparecen así en la matrícula de tributarios que se formó para el pueblo particular de Chiapa en 1768. En cuanto a la explicación, entonces, en la elección de la pareja se encuentra, como ha señalado Pilar Gonzalvo, en la propia lógica de las relaciones sociales. Pues en el caso de las haciendas de Chiapas se ve de forma clara, ya que el lugar de asentamiento, las calidades que se utilizaron para registrar a la población, la proporción entre hombres y mujeres, más la situación familiar y social, impactaron de forma directa en las interacciones e inclinaciones por una u otra persona. Si bien cada uno de los ámbitos sociales tuvo su dinámica propia, en la mayoría el hecho de ser una sociedad con alta presencia indígena delineó casi todos los paisajes humanos, más no los gustos o preferencias. En el caso específico de las haciendas de Chiapas, sí parece que las relaciones se dieron únicamente entre la población de estudio, pues los dominicos, al pretender conservar y mantener a negros esclavos, posiblemente restringieron las posibilidades en la elección de pareja. A esto se sumó el que la frailesca estuvo
estuviera alejada de pueblos de indios y no formaran parte de rutas comerciales, limitando todavía más la convivencia con otros grupos sociales. Por otra parte, al existir población libre, es que se dieron las condiciones para cambiar de condición, sobre todo que la situación jurídica no evitó la unión entre ambos grupos. Bueno, no solo entre indios y mulatos, sino también, como les señalé, entre otros ladinos y entre españoles. En cuanto a si hubo o no continuidad en la calidad asignada a los padres, en la mayoría de los casos resulta complicado saberlo, ya que poco o nada se apuntó la calidad de los hijos e incluso en las partidas de matrimonios, donde se debía declarar esta información, esta no aparece, ni aún después de que el obispo que les mencioné hace un momento, Vargas y Rivera, ordenara en los años 70 incluir datos sobre los padres. En Jiquipilas, por ejemplo, se pudo observar que solo cuando son primeras nupcias se llega a decir la calidad de los padres. Cuando son segundas nupcias, generalmente por viudez, solo se anotaron los datos de los novios. De las 126 partidas que les mencioné antes, solo en una, la contrayente era hija de padres con calidad distinta, que fue el caso de Polonia Damián Mulata, que era hija de Agustín Damián de la Cruz, natural, es decir, indio, y Pascual Hernández Mulata. De parte del novio, que era Basilio Salinas, ambos padres eran mulatos. Y aquí lo interesante es que los padrinos, una pareja estaba conformada por mulatos y otra pareja estaba conformada por indios. Bien, y ya casi voy resumiendo, acabando. En cuanto al grupo de estudios, se muestra una intención clara por mantener una diferencia entre ellos y con el resto de la población. Es importante tener en cuenta que se consideraba el origen del padre y el origen de la madre cuando descendían de población afro. En fin. Y bueno, voy a terminar ya casi con el tema de las calidades. Igual solo voy a hablar un poquitito, que quizá eso lo podemos discutir más, platicar un poco más ahora en la charla. En cuanto a las calidades, el uso y aplicación de los términos de calidad con los que se registró a la población negra no siempre fueron un problema. Este se dio al transcurrir los años y con la presencia de nuevos grupos sociales a quienes se tenía que clasificar. En la documentación que generaron tanto las autoridades seculares como las eclesiásticas, se muestra lo complicado que resultaba para los propios contemporáneos contabilizar a su sociedad. El caso de los indios, al parecer, representó menos dificultades, ya que fueron anotados con esa calidad, es decir, de indios, o como tributarios. Por otra parte, en el registro de los españoles, en ocasiones se hizo la diferencia entre americanos y europeos, mientras que la vaguedad mayor se dio con los afro, quienes aparecen como negros, esclavos, mulatos, pardos, en ocasiones como zambos o moriscos, e incluso llegan a aparecer como mestizos. La vastedad de calificativos no paró ahí, ya que en el siglo XVIII los afrodescendientes empezaron a registrarse junto con los mestizos con el término colectivo de ladinos. Originalmente la palabra ladino se utilizó como adjetivo para las personas que hablaban alguna lengua latina. Después se utilizó en dos sentidos, ¿no? Tanto para los bilingües que hablaban dos lenguas, pero también para aquellos que eran sagaces. A finales del siglo XVII, el término ladino se empezó a utilizar para hacer referencia a las personas que no eran indias ni españolas. Y para el 18 su uso y aplicación se volvió muy frecuente, en que todavía había confusión, ¿no? Por ejemplo, en la visita de 1772 de el obispo Vargas y Rivera, él mismo especifica que ladino comprendía a mestizos, mulatos y demás castas. Para 2 años después, amplió la referencia e indicó que ladino se refería a todas las calidades, o decía ladinos de todas las calidades, o ladinos de todas castas. Y ahí empieza a verse lo complejo de cómo nombraban a los descendientes de afro en esta zona de Chile. Una cuestión por resaltar es que la categoría aparece casi en todo tipo de documentación, salvo en los padrones de bautizo, matrimonio o defunción.
aunque sí en los de confesión y comunión o en los padrones poblacionales. El registro que se llevó de la población cambió después de la independencia, hacia 1821, y ya las únicas nociones que se utilizan para registrar a la población fueron indios y ladinos. Las demás categorías, es decir, negro, mulato, mestizo, pardo, zambo, desaparecen, por lo menos en los registros documentales, que no sabemos de la cotidianidad. La diversidad de categorías que se utilizaron para registrar a la población afro fue reflejo de lo complejo que llegó a ser la sociedad y da cuenta también de las imprecisiones, la vaguedad y la flexibilidad de estas nociones, no exclusivas de Chiapas, ¿no? Y hay varios estudios que han versado sobre el tema de las categorías. Si bien con el tiempo estas categorías de designación social sufrieron adecuaciones en su significado, muestran cómo los grupos de estudio fueron representados, qué elementos influyeron y los motivos que existieron para dejar de registrarlos, teniendo presente que las denominaciones también hicieron alusión a la condición social, la situación jurídica y el origen, y que de igual forma dependieron de la percepción del funcionario real, civil o religioso. El análisis de las categorías es de suma importancia entonces porque no solo se explican por cambios en la actitud social y por fenómenos demográficos como la endogamia o la exogamia, sino también por intereses de movilidad social y administrativos. Y bueno, hasta aquí dejo la charla y quizá ahorita con las preguntas o comentarios yo pueda ampliar la información y hable algo que me salte, que es sobre las fuentes que en que me apoyo para el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sandra. Muy interesantes sus hallazgos y reflexiones en torno a este tema que pues considero que ha sido poco explorado en esta área, en esta zona. Y bueno, vamos a dar paso a algunas, no sé si alguien de los compañeros, colegas que se encuentran en sala quisiera hacer alguna participación, algún comentario. Víctor, tienes la palabra, Víctor, para... Sí, gracias. Buenas tardes. Maestra Sandra, muchas gracias por su participación. Creo que es muy esclarecedora para los objetivos de una parte del proyecto en el que nos encontramos, porque precisamente deviene de su nombre de Afroindoamérica, es decir, esas relaciones, llamémoslas así en términos antropológicos, interétnicas, que a lo largo del tiempo siempre se han establecido y que difícilmente se reconocen, porque efectivamente nos hace falta estudios sobre lugares que no han sido identificados en la actualidad como predominantes de población afrodescendiente en el país, ¿no? O sea, lo podemos ver en los casos de la costa del Pacífico, con Sinaloa, con Michoacán, donde se presume que no hubo, pero en la historia sí están señalados algunos datos. Entonces nos falta ampliar esa visión. Lo mismo ocurre en otras zonas, como por ejemplo en los valles de Puebla, en el Valle de Tehuacán, donde hubo una presencia importante al inicio de la colonia por la zona azucarera y la zona cañera, pero después se desdibujó. Y en el caso de Chiapas, la UNAM nos platica es muy importante y nos da elementos para visualizar precisamente esa parte. Y a mí me interesa en particular porque precisamente mi familia, inclusive la foto que se ve ahí arriba es de mi abuelita y de mi abuelito paterno. Su mamá de mi abuelita se llamaba Petrona López, y siempre la describen como una mujer blanca, china. Es decir, de esta posible herencia genética que hubo en el Soconusco, porque ellos son de la zona de Huistla y precisamente de la zona Mame, pegada a la frontera de Guatemala, entonces provienen de esos dos polos, pero siempre en este intercambio, ¿no? Y precisamente donde se van a ubicar algunos límites con esta zona de Hacienda en Jiquipila, pero aquí mi pregunta viene, ¿qué ocurrió precisamente con la zona de Motocintla y esta dinámica de población? Porque para el siglo XVIII lo que está relatando se ve muy bien, pero para Jiquipilas, que es decir, que está más al centro norte del estado. Pero para esta zona sur de Motocintla, la dinámica del siglo XIX va a ser diferente porque van a llegar franceses, van a llegar alemanes, y que también tienen otra mentalidad y que en ningún momento se ha descartado esta presencia de población africana, pero van a entrar en dinámicas distintas tanto con las poblaciones de la sierra, que son de carácter un poco más originario, indígena,
con esta población que arribó, que bien precisamente lo comentaba, a la zona de Soconusco o de los Llanos, donde van a ser poblaciones nuevas, porque pues la que había pues, se perdió el rastro, se extinguió o simplemente fue eliminada. Entonces, en este sentido, ¿qué va a ocurrir precisamente desde sus apreciaciones? Sé que para otro momento, pero ¿qué ocurriría en el siglo XIX, principios del XX, precisamente con todos estos núcleos de población, que efectivamente lo que muestran es un dinamismo muy fuerte de intercambio genético, para no llamar esa palabra que siempre se pelea en la antropología con el mestizaje biológico, sino que hubo un intercambio genético efectivo entre dos sectores o muchos sectores de población en esta, digamos, calidad que usted está mencionando, esa nomenclatura colonial, pero que está presente en otras regiones. Entonces yo digo, familiares tengo varios que todavía somos como yo, morenos, algunos un poquito más blancos, pero tienen esa influencia de los chinos, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de los relatos siempre de mi papá cuando habla de su abuelita Petrona, pues es así, dice, ella era blanca, con su pelo chino, ¿y de dónde viene esa herencia? Pues no hay de otro lugar, ¿no? La población originaria tenía otro fenotipo y en cambio en la zona del Soconusco efectivamente van a existir otros. Entonces, ya concretizando es, ¿qué ocurre con Motocintla y en esta dinámica efectivamente del siglo XIX, principios del XX? Porque todavía se alcanza a ver alguna presencia de población africana. Muchas gracias. Gracias por silenciar mi micrófono porque mi perrito está dando un poco de lata. Muchas gracias, se me pasó silenciarlo. No sé si voy respondiendo o... Sí, Sandra, si gustas ir respondiendo la pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Aquí esto me permite, sí, casi llegar a uno de los puntos que yo quería destacar acá, que es la cuestión justo de las categorías y del registro de esta población y cómo aparecen y desaparecen. Y me permite también hablar un poco de las fuentes en las cuales yo me apoyo para la investigación. Las fuentes que yo me he apoyado son sobre todo de corte religioso, eclesiástico, es decir, son padrones o son las partidas de bautizo, matrimonio, confesión, comunión, que son las fuentes que más quedan para Chiapas, ¿no? Chiapas ha pasado, como otros lugares, por una serie de historias y de movimientos, y en todos estos se ha perdido muchísima documentación de Chiapas, y hay poca documentación de corte civil, aunque sí la hay, pero el archivo diocesano, que por favor consúltelo porque es una mina, y pueden visitar el doctor Juan Pedro Viqueira, junto con otros historiadores, ha hecho un rescate de este archivo y se pueden consultar, la base de datos está ahí libre para que la consulten. Bueno, después de esto, entonces, bueno, las fuentes en las que yo me apoyo son sobre todo de corte religioso, las que sobre todo elaboraron religiosos, y también me apoyo en algunos censos que se registraron. Les hablé por ahí de uno de 1611, de uno del 59 y uno de los más importantes que se elaboró en el siglo XVIII, que es el de 1778, que es del obispo Polanco, pero, que son, ¿no?, los que destacan, o las fuentes más completas que tenemos para hablar sobre población. En estas algo interesante es que o las encontramos a la población afro en conjunto con indios o mestizos, incluso con españoles, o no los encontramos, o los encontramos separados con diversas categorías. He ahí el problema también de cómo rastrearlos, cómo contabilizarlos, y porque en momentos aparecen y en momentos desaparecen. La parte, eso por la importancia de las fuentes, del tipo de fuentes, y sobre todo hay que tener mucho cuidado con la cuestión de las categorías, ¿no? Porque de repente hay negros, pero luego ya no hay negros, o hay mulatos, pero luego ya no hay. Y en el caso va a pasar, para el caso del siglo XIX, porque no solo para esta zona, ay, perdón por el ruido, no solo de esta zona del Soconusco, sino también para otras zonas de la alcaldía mayor, que se pierde la población afro por las categorías. Y entonces de repente vemos que una población importante donde se registraron mulatos, las primeras décadas del 19, ya después solo hay indios. Entonces ahí es, ¿cómo pasó eso, no? Bueno, pues es una cuestión del registro, de quién registró, ya de qué es el interés, porque también hay que tomar en cuenta la fuente. ¿No? Depende
La fuente es también lo que quería registrar. Si ibas a cobrar tributos, pues ibas a registrar, ibas a hacer la separación de quién era indio casado, quién era indio soltero, quién era mulato, que también les cobraban. En fin, la importancia también de las fuentes. Y esto me permite justo responder un poco, espero, lo que se pregunta acerca de qué pasó en esta otra zona, o en particular esta zona de Motocintra en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? De que hay una pérdida también de la memoria, pero quizá no tanto pérdida de la memoria, creo que hace falta más bien la investigación, ¿no? Es decir, que uno se meta más a zonas más específicas y a fuentes también más específicas como los registros parroquiales, para dar cuenta que siempre los hubo, más bien se dio un momento en el que algo pasó y empezaron a utilizarse otras categorías para nombrarlos, o dejaron de registrar a la población por categorías porque todo el mundo se convierte en ciudadano, o era mucho más fácil solo llamar indígenas y llamar ladinos. Y entonces en el término de ladino se encuentra toda esta población afro ahí, ¿no? Hoy quiénes son los ladinos, ¿no? Y es una cosa interesante porque podemos un poco relacionarlo con el término mestizo para otras zonas, la zona de la Nueva España. Para el caso de Centroamérica es más el término ladino, que la población afro está, pero que tampoco estuvo en las mismas proporciones, ¿no? Es decir, hubo zonas, les decía, como Ayutla, donde todo el pueblo siempre fue mulato, pero habrá otras zonas como Tonalá, donde la mitad y la mitad siempre permaneció, o estará esta zona de Motocintla, y por acá dejé de mencionar otras como Escuintla, o como Tuxtla Chico también, o estas zonas también, que habrá una convivencia importante entre los dos grupos, y cuando bajamos los porcentajes y sacamos medias y todos estos datos, que espero no los hayan cansado tanto, ahí es cuando nos damos cuenta que pueden ser muchos frente a un número completo, pero pueden ser pocos cuando abrimos el panorama a toda la región. Pues esto de que se ha mantenido en la memoria es interesante, ¿no? Es decir, se sabe que hubo población afro, se sabe que estuvo presente, estuvo en todos lados, pero bueno, se mezcló tanto y se relacionó tanto, que eso es también algo que pasa, y no solo en Chiapas, ¿no? También pasa en otros lugares como Oaxaca, que mucha de la población afro se incorporó tanto a las poblaciones indígenas que prácticamente eran indígenas, ¿no? Hablaban lenguas indígenas, se utilizaban ropa indígena, los apellidos también son más indígenas, también estos se asimilan, se asimilaron más a la población indígena. Entonces, datos así específicos sobre Motocintla, creo que ahora no los tengo acá, probablemente sí, esto lo que les presenté es un pequeño como resumen de la investigación, que yo me quedo más en el periodo colonial, ya no lo sigo para el siglo XIX, para el siglo XX, pero bueno, es muy claro que hasta el día de hoy, todavía en toda la parte del Soconusco, es mucho más visible, ¿no? O sea, también es visible en otros lugares, de Cristóbal, también es visible todavía la población afro, se ve en la parte del norte de Ixtacomitán, lo que está pegado con Tabasco también se ve, incluso por ahí dicen, no, es que son los de Tabasco que pasan a trabajar a Chiapas, no, son propios chiapanecos, es un lugar donde se asentó población afro, y está ahí presente porque fenotípicamente destacan algunos rasgos, ¿no? Que se ven ahí. Muchas gracias, Sandra. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros quisiera tomar la palabra, en lo que nos llegan un poco de preguntas aquí al Facebook. Les recordamos que nos pueden escribir al chat de la página y nosotros le hacemos llegar las preguntas a la maestra. Israel. Y luego Víctor. Bueno, parece que Israel está teniendo problemas técnicos, entonces vamos con Víctor. Gracias, Alma, muchas gracias. Aprovechando que está la maestra y que puedo hacer otra pregunta, me gustaría preguntarle sobre esa parte que señaló sobre los
los afrodescendientes o la población negra como brujos. Si hay algún elemento que los está categorizando así, porque es recurrente, bueno, no solamente para el caso de México, sino que también lo he visto en Perú, sobre todo en los Andes, la población afrodescendiente que llegó siempre se les clasificó como brujos. Entonces siempre hay una correlación entre el negro y el brujo, aunque hay prácticas de otro tipo para la población originaria, pero a ellos no se les calificó de esa manera, no se les decía idólatras y otros términos. Pero el brujo siempre se asoció con esta población negra africana que llegaba a un determinado lugar. Sí, que es otra de las cosas interesantes a destacar en el caso de Chiapas, y es esta convivencia y esta relación que mantuvieron muy cercanos con la población indígena. Por ejemplo, el caso este que les mencioné de Nicolás se da en el siglo XVII y ahí la diferencia es, a todos se les juzga porque se les encontró, ¿no? Se les encontró en las famosas cuevas realizando una serie de ritos, y además es interesante el caso porque están los testigos, y entonces está el tema de los nahuales, y sale el tema de la imagen de la figura del sombrerero, ¿no? Como este hombre negro que se aparece en todos lados. Y aquí es interesante porque yo creo que aquí no es, no solo es a las poblaciones afro, es decir, las poblaciones indígenas también era muy común que, bueno, no sé qué tan común, pero también se registraban, ¿no? Este tipo de prácticas o de ritos que realizaban, y también hay varios casos. Aquí la cuestión del caso de Nicolás de Santiago es el tipo de castigos, porque se le juzga a él por ser mulato, se le juzga a otros que aparecen como morenos, y se le juzga a los indígenas. La diferencia es que no se les juzga igual. Es decir, a los indígenas se les más laxo con ellos, se les disculpa más, pero no así a los morenos y a los mulatos, o en particular a este mulato, ¿no? Que también fue autoridad. A él, porque además él parece que era un hombre casi, digamos, hasta cínico, porque en los testigos aparece y él lo dice, sí, sí practico, sí, sí soy, sí no sé qué, ¿no? O sea, él lo dice muy seguro. Se puede ver que era un hombre seguro. Y los castigos son terribles, ¿no? No se le da castigo físico, pero se le destierra. Cosa que no sucedió con los demás. Entonces, en cuanto a esto de las prácticas y los brujos, creo que no hay tanta diferencia, o por lo menos yo hasta ahora no la he podido percibir, ¿no? Que sí hay diferencia entre las prácticas que llevaban los indígenas con estas prácticas que llevaban estos mulatos o negros, pero sí puedo ver que los castigos no eran iguales. Eso sí, el castigo mayor, y sí hubo castigos físicos, pero no para los indígenas, ¿no? Siempre es para los otros que no son indígenas, los ladinos, los morenos, o en este caso de este hombre que Nicolás de Santiago. Entonces ahí sí digo, lo que yo he visto, no sé si quizá me faltaría, ¿verdad?, ahondar más, buscar otros casos para ver estas particularidades. Muchas gracias, maestra. Le damos la palabra ahora al doctor Jesús Serna. Muchas gracias. Adelante, sí. Bueno, primero felicitar a la maestra Sandra. Me parece que así es una excelente investigación. Hace ya muchos años que se planteó la necesidad de hacer este tipo de trabajos en Chiapas. En particular, esto fue un interés permanente en el caso de la doctora Luz María Martínez Montiel, quien planteó siempre que había que rastrear, haciendo este trabajo de los registros coloniales, sobre todo lo que son los archivos parroquiales, y tratar de establecer pues una mínima cuantificación que orientara un poco sobre una serie de aspectos que se han considerado sintomáticos. El más relevante de todos, seguramente todos lo sabemos, es el uso de la marimba, es decir, como un elemento que evidencia, desde luego,
la existencia de una historia que no se conoce. Esto que es, siendo la marimba de un origen africano, un instrumento de origen africano que ha sido ya muy estudiada, analizada, etc., el hecho de que en Chiapas tenga la importancia que todos sabemos que tiene para la cuestión de la identidad cultural y otros elementos que están ahí presentes, y sobre todo en esta cuestión de relatos y leyendas, de los que siempre se ha hablado, pero faltaban, creo yo, este tipo de investigaciones. Por ahí, no sé si conozca el trabajo de Juan Pablo Vicenteño, que estuvo también trabajando en Chiapas y en Guatemala, y que sigue de alguna manera haciendo una investigación, él más bien dedicado hacia lo que fue la entrada de esclavizados por el Pacífico, porque se conoce mucho lo que es la trata atlántica, pero se sabe muy, pero muy poco en relación a las entradas por el Pacífico, sobre todo por Acapulco, pero no nada más ahí. Se sabe otros puertos de entrada, sobre todo a nivel de contrabando, pero que son muy interesantes estos datos. Bueno, él está trabajando en eso, no ha concluido su investigación y pues no conocemos publicaciones al respecto, pero yo creo que no debe tardar mucho en que esto ocurra, ¿no? El trabajo de Juan Pablo ya tiene algunos años. Es estudiante de posgrado de estudios latinoamericanos y bueno, estamos esperando el término de su trabajo, su investigación. Yo estoy ahí como auxiliar y su directora de tesis es la maestra María Martínez Montiel. Juan Pablo trabaja actualmente en el CUIC, que es el Centro Universitario Intercultural, que está dirigido por el doctor José del Val. Y entonces hay mucho interés, ha habido mucho interés de hace tiempo, pero yo no había visto un trabajo tan completo, tan lleno de datos, una riqueza extraordinaria. Créame lo que la felicito muy sinceramente, porque de veras que nos da un mapeo que yo no había visto antes. Hay algunos trabajos que se han hecho sobre Chiapas, está el Silvia Soriano, que también trabajó un poco, ¿no? Este aspecto, pero la verdad es que se había profundizado un poco sobre todo en este tipo de archivos y esta conexión, digamos, sobre todo de las relaciones interéticas que, como decía Víctor, nos interesa tanto a nosotros como red. Esa es una parte muy importante, ir profundizando cada vez más en cómo se dio este proceso, porque hay muy poca conciencia de nuestros orígenes también afro, de toda la población mexicana. Pensamos que venimos nada más de ese mestizaje entre indígenas y españoles, pero siempre se intentó. Últimamente, por supuesto, se ha estado hablando más con todos estos movimientos que ha habido en la Costa Chica de Oaxaca y que se han ido extendiendo a otros lugares. Por supuesto, esto se ha ido ampliando como interés y ha llegado a algunos medios, ¿no? Principalmente en el Canal 11, un programa sobre la presencia mexicana. Pero la verdad es que hay muy poca conciencia en relación a esta que se ha llamado tercera raíz. Muchos han malinterpretado esto de tercera, o sea, hay debates en relación a si nombrarlas así o no. Más allá de esos debates, lo cierto es que hay una tercera componente, una componente más, porque las otras dos se conocen mucho más, ¿no? El indígena, obviamente, y el español están muy presentes en la conciencia de los mexicanos, pero se tiene muy poca conciencia de ese pasado afro. Este tipo de estudios se muestra muy claramente en una población que nosotros vamos allá y también ya se ha perdido mucho la conciencia. En el caso de Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca todavía hay incluso ese orgullo de decir soy negro, de la costa, ¿no? Y hay toda una serie de elementos de expresión que están ahí muy vivos. Pero en el caso de Chiapas
por supuesto en el Soconusco un poco más, como en todas las costas de la República Mexicana, ¿no? Pero si uno se va a los altos, incluso yo he escuchado opiniones de esos de la historia de los altos que dicen, bueno, aquí negros no hubo, ¿no? Tienen esa idea, ¿no? Todavía, y son estudiosos, ya no digamos la gente, sí, ¿no? Es decir, uno va a San Cristóbal y ve uno el racismo hacia el indígena, pero se deja de lado todo lo que fue en la época colonial la presencia afro, que era la ciudad real, y que se conoce muy, pero muy poco. Casi nadie hace referencia a eso. Pero estos datos que nos da usted realmente nos ilustran muchísimo sobre la riqueza de esta presencia. Entonces, además de felicitarla así, quisiera escuchar su opinión en esta relación de los indígenas, sobre todo la parte de los altos, en San Cristóbal de las Casas, esta diferencia que podría usted notar, podría usted decir qué ha visto en este contraste, digamos, de lo que es la zona de la costa de Chiapas y en relación a la parte más norte, digamos, ¿no? del estado. Me parece que sería interesante escuchar una opinión de alguien que ha estado trabajando con esta intensidad, documentos que me parece que son importantes. Bueno, yo ahí dejaría esta súplica de que se ampliara un poco esta cuestión, porque de veras a mí me interesa muchísimo ver estos contrastes, sobre todo de cómo se ve desde el norte de Chiapas, esto de hablar de la presencia en el estado. Si ha escuchado opiniones, qué le han dicho, si ha estado en San Cristóbal o incluso en la capital, ¿no? Entonces, Gutiérrez, ¿qué opiniones puede registrar? ¿Qué contraste? Gracias, doctor. Sí, estaba aquí tratando de ver si tengo otros datos, pero bueno, no los tengo aquí a la mano. Bueno, pues muchas gracias. Sí, este es un trabajo que ya vengo, ya tiene tiempecito y que ya casi no necesito terminarlo. Afortunadamente, mi asesor es el doctor Juan Pedro Viqueira, entonces él me ha ayudado muchísimo con bases de datos, y con información también de archivo, ¿no? Y es el que me ha permitido también poder entender esta complejidad de la población de datos y dónde los podemos ubicar. Y él también ha dado cuenta, ¿no? De la población negra y mulata en sus trabajos, en los distintos trabajos que tiene sobre Chiapas. Sí, hay otros historiadores también, Esponda, por ejemplo, también, ¿no? Que es el primero que dedicó un estudio más completo a la población afro, como te señala Silvia Soriano, Pablo, Benjamín de la Cruz, espero no estarle cambiando el nombre, también que se han dedicado más al estudio de la población afro en Chiapas. Se ha estudiado, sí, mucho más esta parte del Soconusco, ¿no? Porque es donde todavía hasta hoy en día es más visible y donde se asentó o donde las transformaciones se vieron o se ven un poco más en cuanto a que empiezan como pueblos de indios y terminan como pueblos de mulatos, pero bueno, esta realidad también sucedió en otras zonas de Chiapas, ¿no? En la parte de la alcaldía. Y esto que usted comentaba en cuanto a los altos, sí, también eso, sí hay zonas en las que sí no hubo población afro, ¿no? Que tampoco puedo decir que estuvieron en todo lo que hoy es Chiapas, o sea, las podemos encontrar y aprovecho nuevamente para apoyarme en el mapa. Por ejemplo, la zona de Ocosingo. Sí, la parte de Ocosingo, sí, esa es una de las zonas donde había bastante población afro, la parte de Ocosingo, porque era donde se establecieron haciendas. O sea, esta parte, esa es también una de las donde los podemos rastrear. Todas las zonas de hacienda, que es la depresión central o los valles,
había una proporción alta de población indígena, ¿no? Que trabajaba a la par, de indígena, perdón, y de mulata, que trabajaban a la par en estas zonas de las haciendas, que es donde más establecieron, tanto de particulares como de religiosos. Ay, perdón. Y está la parte también, ¿no? Más el norte, está pegada con Tabasco, lo que decía, está, lo de Iztacomitán, que destacan ahí más por las milicias que se establecieron. Pero sí hay zonas como Oshuk, por ejemplo, que es uno de los pueblos de los Altos, donde ahí sí no vamos a encontrar población afro. Ese sí es una zona donde, de acuerdo, por lo menos los estudios han demostrado, y lo que yo he visto también con partidas parroquiales, con los archivos parroquiales, eclesiásticos, es que sí únicamente se registra a población indígena, ¿no? No hay población afro o por lo menos no se registró en las zonas. Entonces ahí puede entrar la discusión, o no se registró o en verdad no hubo, ¿no? Pero sí hay zonas donde sí no se percibe o no encontramos población afro, y sobre todo son los altos, ¿no? Los famosos altos de Chiapas, donde sí en su mayoría son indígenas los que habitaron y los que siguen habitando todas esas zonas, ¿no? Que contrastan, sí, con la parte del Soconusco, o que contrastarán con Ciudad Real, pero bueno, Ciudad Real también, o San Cristóbal, podemos explicar la presencia de población afro, la alta presencia de población afro también, porque pues sabemos, ¿no? Que tanto las autoridades reales como civiles, entre su servidumbre, contaban con población afro. O afortunadamente también he encontrado algunos casos de artesanos afro también, y se estaban establecidos ahí en la ciudad. Entonces estaban como servidumbre, también estaban como artesanos. Hay un estudio de Gabriel Domínguez donde él menciona que formaban parte de los músicos de la catedral, o sea, estaban en oficios especializados. Esta información no la encontramos para otras zonas de Chiapas, ¿no? Es decir, sí estaban establecidos en la mayoría del territorio del obispado, pero sí había zonas, sobre todo las zonas montañosas, los altos, donde sí, por lo menos las fuentes coloniales, los registros parroquiales, no nos muestran, no nos indican que hubo población afro, ni negra, ni mulata. Y vuelvo a insistir, puede ser también una cuestión, ¿no? de categorías. Y también de esta movilidad que hubo, ¿no? Entre los grupos, esta movilidad geográfica y esta movilidad también de las propias categorías, ¿no? Que se transformaban, se iban moviendo, podían ser indios, después eran mestizos, y después podían ser mulatos. Pero bueno, vuelvo a insistir, había zonas, por lo menos lo de los altos, que yo he visto que no encontramos población afro, que sí son muchas poblaciones indígenas, pero sí hay zonas que son muy afro y no se consideran tan afro, ¿no? Creo que valdría destacarles. Eso es lo que yo puedo decirles. Ahora estaba tratando acá de buscar entre mi información, porque tengo más, pero no localizo los pueblos específicos. Muchas gracias, maestra. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Rocío Gil. Adelante, doctora. Gracias, Alma. Sandra, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación, justo porque visibilizas una región de la que no se habla mucho, ¿no? Yo quiero hacerte como 3 preguntas bien pequeñitas que de alguna manera regresan a las preguntas que ya hicieron mis colegas, pero me gustaría que abundaras un poquito más. La primera tiene que ver con la metodología, ¿no? O sea, justamente el tema de las categorías es complicadísimo desde el trabajo de archivo cuando se trabaja con población negra, ¿no? Y y sobre todo en zonas
pues tampoco reconocidas históricamente, ¿no? A partir de su afrodescendencia. Nos dices que trabajaste mucho a partir de archivos eclesiásticos, por ejemplo, pero también mencionaste como esta parte de la hechicería, ¿no? A través de castigos, de acusaciones. Entonces yo te quería preguntar, o bueno, si nos puedes platicar un poquito más, ¿cómo le hiciste, no? O sea, ¿qué dificultades, además de la clasificación, te encontraste para hacer tu investigación y cómo las has ido resolviendo? Dado, pues sí, no hay como el archivo, la cajita que dice población negra, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para llevar a cabo este tipo de investigaciones? Yo creo que nos puede ser muy útil a todas y a todos. La segunda cosa es, nos mencionaste justamente el tema de los colonizadores, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que hace Matthew Restel, que es muy interesante. Y quería preguntarte si en tu investigación justamente observas algún registro de tensiones con población indígena, precisamente porque la población afro llega, no todos llegan como colonizadores, pero sin duda unos sí llegan desde ahí, ¿no? Entonces, si puedes abundar un poco más en esto, porque nos dices que en algún momento hay cierta paridad, ¿no? Pero claro, habrá registro de algunas tensiones precisamente porque pues algunos llegan pues un poco del lado del poder, ¿no? Desde la perspectiva, me imagino, indígena. Entonces, si tienes alguna respuesta por ahí, te la agradecería. Y la última, que también es súper breve, mencionaste la memoria, ¿no? Que todavía hay como una memoria histórica de la presencia afrodescendiente. Entonces yo quisiera preguntarte precisamente sobre la conexión con el presente y si donde hay esa memoria de lo afro, hay cierto autorreconocimiento. Ya un poco empezaste a hablarnos de ello, pero si pudieras abundar, o sea, ¿cómo podemos conectar esta historia que nos cuentas con el presente de Chiapas afrodescendiente, ¿no? Entonces, perdón, son como un montón de cosas, pero pues es que está muy interesante tu trabajo. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, porque a mí todo esto también me ayuda mucho para ir cada vez entrando más la investigación. Bueno, en cuanto a la metodología, sí, les decía, yo me apoyé más y también por las fuentes que más hay del archivo diocesano, pero también pude consultar el archivo ay, se me acaba de olvidar, el que está en Guatemala, el de Centroamérica, que también resguarda una documentación importante sobre Chiapas. Entonces, pude un poco contrastar, o he podido un poco contrastar la información de este archivo de Centroamérica, que es como más de carácter civil, y el archivo diocesano. Entonces, lo que yo he hecho, tal cual, he agarrado están también en Family Search, a quien le interese puede buscar en Family Search, es muy fácil, ahí están todas las partidas de bautizo, de matrimonio, de función y demás, está el archivo parroquial digitalizado, entonces solo entra, busca Chiapas y busca alguna zona en particular, va a obtener ahí información. Entonces son registros tal cual, es decir, los párrocos, estos listados que hacían donde viene el nombre, viene la calidad, en ocasiones se puede incluso hasta reconstruir familias y pues es un trabajo cansado en este sentido, ¿no? Porque son listas, pero bueno, que te permiten eso, incluso reconstruir familias o tratar de reconstruir familias, edades, puedes incluso también tener más o menos entre qué edades y qué edades se casaban, ¿no? O hacer estas cuestiones de elección de pareja, si era una cuestión más de elección o era el entorno, ¿no? Lo que hacía que se relacionaran con un grupo o con otro. Y pues echándome así igual los clavados, bueno, de entrada ya sé que en los padrones o en los registros parroquiales voy a encontrar información, entonces así, a ver, agarrar uno y entonces ir de uno por uno y buscar la información. También debo decir que se ha adelantado mucho, les decía hace un rato que el doctor Juan Pedro Viqueira y Tadashi, en este libro que tienen sobre, ¿cómo se llama? El arte de tributar, las tablas que ponen ahí son bases de datos, esas bases de datos están en línea, están para que todo el mundo las consulte y ellos hicieron toda esta reconstrucción y este trabajo gigantesco de elaborar bases de datos, entonces también parte de la información que yo utilizo está en esas bases de datos que ellos a su vez elaboraron a partir de diversas fuentes y entre ellas el archivo
parroquial. Entonces, he tomado la información que ellos tienen, me he ido directo a los documentos y en general me meto a, les decía también, está la base del archivo diocesano y pues ahí buscarle, ¿no? Por ejemplo, decías también lo de los conflictos y tensiones, y por supuesto que los hay, y te los encuentras igual, no sé, buscando pleitos por tierras, ¿no? Entonces ahí te vas a dar cuenta, sí, que sí hay estos conflictos, o sea, no todo fue amor, ¿no? Se dieron por cuestiones de tierra, se dan incluso dentro de estas prácticas, ¿no? Que tienen que ver con ritos, con brujerías y con demás. O sea, sí se las encuentra, les decía hace un momento, no se les castiga igual. Bueno, eso ya es, ¿no? Es una de las distinciones que hay. Están también por ahí, hay datos, hay casos interesantes, no son muchos los que yo he encontrado, pero sí alguno por ahí que ha salido, no sé, donde hay problemas por las mujeres, ¿no? Por los cargos políticos también. En el caso de Tonalá, que estaban en el conozco, hay un caso bien interesante porque hay un momento en el que suspenden el cabildo de Tonalá de los mulatos, y entonces quien se tiene que hacer cargo es el de los, son los indígenas. Llega un momento en que escriben y dicen, ya no queremos hacernos cargo de los mulatos porque son incumplidos y revoltosos, ¿no? Ahí hay también, ¿no? Otra tensión, que eso a su vez, nuevamente, y entre otras razones, permite que a los mulatos puedan tener nuevamente su propio ayuntamiento, ¿no? Pero sí hay este tipo de tensiones, o lo hay entre autoridades también, incluso de cómo juzgas si tú tienes gente que tenía esclavizados entre la servidumbre y que cometían algún delito también, ¿no? Cuando se les castigaban, también decían, bueno, ¿por qué vas a castigar así a mi esclavo? Si es mío y yo soy fulanito, ¿no? También encontramos ese tipo de tensiones. Hay casos también de mujeres, ¿no? Que disputan, que tienen querellas y pleitos. Eso también es importante, que es la representación, ¿no? De las mujeres también. O sea, son pocos los que yo hasta ahora he encontrado, pero están. Y bueno, creo que varios son más por esta cuestión de tierras o de bienes, ¿no? Y sin duda también está la figura del negro, como en otras zonas de la Nueva España, que se impone ante el indígena, ¿no? Se impone físicamente. Ya yo les mostré les señalé una pequeña cita, ¿no? De uno de los obispos del siglo XVII más famosos, que es Núñez, que es quien se dice también dio el permiso para que se construyera la famosa cofradía de morenos que se estableció ahí en Ciudad Real, que es una de las cofradías solo para negros y morenos. Yo la verdad es que he encontrado poca información de esta cofradía, pero él mismo, ¿no? Este mismo obispo señala cómo sí se mantiene la idea de que estos negros eran por la cuestión física también, ese discurso que sigue estando y que tiene algo de razón, del maltrato también que hacía hacia los otros, ¿no? Hacia los indígenas, también se imponían, también, ¿no? Un montón de estudios. Y se cuenta mucho, bueno, todavía esta historia que también Pablo suele hablar mucho de ella, del famoso sombrerón, ¿no? O este hombre negro que aparecía con un gran sombrero, y cuando tú ves la descripción, pues es un hombre negro, ¿no? Grande, que sale y que, entre otras cosas, se roba a las mujeres. Y sigue, ¿no? Sigue en la memoria, y hay cuentos. No recuerdo ahora el autor, pero hay un autor de Chiapas que no solo hace cuentos, bueno, él creo que rescata parte de la historia oral, y además él escribe cuentos, y entre esos cuentos aparece, ¿no? La figura del negro representado en esto del sombrero. Y en el presente, pues se olvidó, ¿no? O sea, yo no creo que como sucede en general con un porcentaje importante de los mexicanos, que todavía no tiene presente el papel o la figura
de la población afro, ¿no? Aun cuando ya se ve más en televisión por todo esto que han logrado los pueblos o por lo que se ha hecho desde la academia, el censo, ¿no? De este año, aún así todavía no hay este reconocimiento histórico, ¿no? Y pues, afortunadamente ya lo hay más social, jurídico, ¿no? El que hayan aparecido en la Constitución ya es un avance, pero sin duda falta muchísimo, ¿no? Que no hay tanto este reconocimiento histórico. Entonces, Chiapas yo creo que es uno de estos lugares donde no hay tanto ese reconocimiento histórico, ¿no? Falta todavía quizás hacerlo más presente entre la población y difundir lo más, ¿no? Porque de por sí Chiapas es este paraíso donde va todo el mundo, ¿no? Donde llegan los europeos, donde se sabe la cantidad de migraciones que hay también, bien lo decía, ¿no? Todo este problema de racismo, discriminación, que se da, o sea, es muy complejo de por sí, pero pues bien valdría, creo, tener más presente esto que hubo población afro. Y estaba recordando ahora ¿se acuerdan del sismo del 2017? Apareció esta zona de Chiapas, del Soconusco en la historia, y además le abrió una ventana al mundo, terrible porque ahí se dio fuerte, ¿no? Pero la gente decía, no sé si ustedes recuerdan, pero por ahí en las redes y algunas capsulitas en televisión, salía la gente de algunas zonas, los de Tonalá, ¿no? Diciendo, vengan aquí a las playas de acá del Soconusco, están abiertas, y ahí tú veías en la representación a la gente con fenotipos afro, ¿no? Yo no he hecho trabajo de campo hoy, es decir, no he ido a las comunidades para preguntarles, ¿no? ¿Tienen alguna identificación? Porque esa es otra, ¿no? Si se identifican o no. Porque una cosa es que ellos lo hagan y otra que nosotros queramos que se identifiquen solo porque, o sea, hay gente que fenotípicamente es afro, pero no se identifica una persona afro. Entonces, digo, no sabría cómo hoy, ¿no? Desde hoy, cuánta gente sí se está identificando, pero sí creo que hace falta mucho más trabajo, ¿no? Más trabajo en general para los de Chiapas y en general para todos, pues los mexicanos por lo menos, ¿no? Identificar a esta población afro. Muchas gracias, maestra Sandra. Bueno, por último... Ana, si me permites nada más dar un dato que sobre cuentos y leyendas, el grupo de investigadores del desaparecido CIMECH, que estuvo encabezado por el compilador de muchos cuentos y leyendas, que fue el director de este centro de investigaciones que estaba ahí, que pertenecía que tenía vínculos con la UNAM, Pablo González Casanova Hijo. Él es compilador de varios de estos cuentos y leyendas, y algunos de los investigadores del CIMECH se dedican. No hay que recuerde yo uno específicamente sobre población afro, pero la mayoría de ellos son cuentos indígenas, obviamente. Hay algunos que se han ido recogiendo y que creo que son interesantes. Perdón. Okay. Y muchas gracias. Hace rato no tuve oportunidad de agradecer su respuesta a mis inquietudes. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, por último, el doctor Israel quiere hacer un comentario. Bueno, muchísimas gracias. Creo que se está con eco. Pues más, obviamente felicitarte, Sandra. Es un trabajo pues, bien interesante el que acabas de mostrar, ¿no? Mostrar aquí en el seminario. Y bueno, preguntarte, ¿no? Básicamente, un poco por los trabajos que has hecho, ¿no? Un poco en términos comparativos. O sea, por ejemplo, has hecho trabajos sobre la Ciudad de México y ahora estás un poco trabajando cuestiones de Chiapas. ¿Qué diferencias o similitudes ves en la historia colonial de estas dos regiones, no? Eso, nada más. Sí, Israel, muchas gracias. Bueno, pues lo relaciono, perdón con esto de la metodología. Espero que se escuche, pero es cierto, yo, mis trabajos estaban enfocados tanto en la licenciatura como en la maestría en la Ciudad de México. Entonces, sí, voltear a otra región
para mí fue bien complicado y sigue siendo todavía bastante complicado, empezando por la dimensión territorial o por entender el propio espacio geográfico de lo que es Chiapas y de cómo está conformado y cómo está dividido. Muy distinto a lo que sucedía con la Ciudad de México. Y también una de las grandes diferencias es en cuanto a las fuentes, ¿no? En la Ciudad de México yo había trabajado mucho el archivo notarial, o sea, archivo notarial, testamentos, cartas, arrendamientos, inquisición, en fin, otro tipo de documentos muy distintos al que ahora me tengo que enfrentar, ¿no? Al que ahora afortunadamente existen y con el cual se ha podido también reconstruir parte del trabajo de investigación, pero sí, a mí me costó muchísimo trabajo, ¿no? Empecé muy emocionada y sigo muy emocionada porque cada que encuentro algo yo me emociono muchísimo, siento que es el gran hallazgo y no sé si lo es, pero yo sí creo que es el gran hallazgo por lo menos para mí. Pero sí me he tenido que enfrentar a muchos tipos de problemas, ¿no? Desde ubicar el espacio, la diferencia en las fuentes, que es gigante, que por cierto, hago el paréntesis, sí hay para Chiapas, el AGN tiene en el fondo de Inquisición, sí hay información para Chiapas, poquita, pero sí la hay, ¿no? Pero sí son muy distintos, y la población misma, ¿no? Es muy distinta. En la Ciudad de México, pues, es este revoltijo y esta mezcolanza de todo, donde hay población indígena, pero no a los niveles, ¿no? De Chiapas. O con la población negra, ¿no? Pasa lo mismo. Incluso las categorías, ¿no? El término de mestizo para el caso de la Ciudad de México, de la Nueva España, es muy distinto para el término de mestizo en aquella zona de Chiapas, ¿no? Mestizo podía ser un hijo, como conocemos el término, el hijo de español y de indígena, pero también había mestizo de segundo grado, que podía ser un hijo de un negro o negra con un español. Entonces es una cosa más ahí complicada. Entonces, metodológicamente sí ha sido complicado y haciendo esta comparación sí me costó mucho trabajo. Y bueno, ¿no? Me sigue costando, pero sigo emocionada. Creo que espero no se me acabe la emoción. Muchas gracias, Sandra. Bueno, antes de dar por concluida la sesión, queremos pues hacerte llegar algunos saludos y comentarios de la gente que se conectó vía Facebook. Leonardo Garduño, excelente presentación, maestra. Pedro Rodríguez también le manda saludos. Y Rafa Castañeda también la felicita por su presentación. Negrito de Macandal igual le manda saludos. Y Clara López le comenta, muy interesante su acercamiento a la población negra en tierras chiapanecas. Sayuri Rodríguez le comenta, he seguido sus trabajos desde su tesis de licenciatura y maestría. Bernal Gómez la saluda y Miri Parchment le manda saludos desde San José, Costa Rica. Nos acaba de llegar otro mensaje de José Villegas, que dice que está muy interesante la charla. Y bueno, antes de concluir la sesión, queremos recordarle que estos conversatorios y sesión de seminario ya se encuentran en el canal de YouTube. Para quien así lo desee, pueda acceder a ellos. El canal del YouTube es Afrindoamérica, Red Global Antirracista. Y también queremos recordarles a todos que del 30 de noviembre al 4 de diciembre realizaremos nuestro 12º Coloquio Internacional Afrindoamérica de forma virtual. Así que pues los invitamos a que estén pendientes y que lo sigan. Bueno, por último, quisiera preguntarte si quieres agregar algo, Sandra. Te agradecemos mucho tu participación. Pues estamos comprometidos a enviarte la constancia de tu participación en este seminario y bueno, no sé si quieres agregar algo más. No, pues nada más darle las gracias, muchas gracias a los saludos, varios de ellos son colegas, amigos, y bueno, gente que he compartido también espacios en la FES. Entonces, muchas gracias por haber estado, por haberme escuchado. Muchas gracias también a ustedes por los comentarios que me hacen. Siempre es muy bueno porque eso permite también recordar muchas cosas que uno deja fuera o sobre todo, ¿no? Para la investigación. Así que yo les agradezco a ustedes el espacio, la invitación y bueno, pues solo eso. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Sandra. Bueno, así damos por concluido nuestro seminario. Agradecemos mucho su atención. Bueno, tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego.